3 veces se ha activado el protocolo para actuar contra el ébola en la región. En ninguno de los casos los pacientes dieron positivo. Los contagios secundarios por el EBE, esta enfermedad que sí ha matado a miles de africanos, supone uno de los mayores desafíos de nuestra sanidad. Los ciudadanos se preguntan si estamos preparados, mientras que algunos expertos indican que estamos exagerando el riesgo de contagio. El ébola es ya la epidemia del miedo y de él vamos a hablar con nuestra invitada de hoy. Pero hay también muchos otros temas que lleva en cartera: las listas de espera, los presupuestos regionales, los programas de prevención del cáncer o los falsos médicos. Hoy visita el plató de Trivium la consejera de Sanidad, Catalina Lorenzo. 3 caminos, 3 rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son 3 de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas 3 artes da origen al Trivium. Buenas noches, bienvenidos a nuestra cita habitual de los martes en Trivium. Saludo ya a mis compañeras María Eugenia Lozano. Maru, buenas noches. Esther Martínez, buenas noches. Nuestra invitada de esta noche accedió a la Consejería de Sanidad cuando en los presupuestos hacía falta un esfuerzo especial en la gestión en algo tan delicado como es la sanidad. Y aún así, parece que el reto no pareció asustarle. Catalina Lorenzo, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida a nuestro programa. Gracias. Queremos hablar con usted de muchísimas cosas que interesan especialmente a los ciudadanos, pero si le parece, vamos a empezar por lo más reciente, que han sido esos presupuestos que hace poco se presentaban en la Asamblea Regional. Su departamento es el que se lleva, digamos que una porción más grande de lo que es todo el pastel de los presupuestos. Si no nos equivocamos, 1.950.000 euros aproximadamente. No, que va, 1.960 millones de euros. 1900, perdón, me ha faltado un cero. Bueno, pues con casi un 48% del presupuesto regional total. ¿Qué se va a hacer? Que se lleva en sanidad y política social. Pues, ¿qué vamos a hacer con ese dinero? Pues vamos a hacer muchísimas cosas. Vamos a mantener una sanidad de calidad con todo lo que hemos conseguido los ciudadanos murcianos hasta este año y para el próximo año 2015. Y luego en política social, pues yo creo que quizás es donde mayor esfuerzo va a hacer el Gobierno regional en mejorar esas políticas sociales, tanto de atención a la dependencia como a la discapacidad, como a los propios temas en sí mismos de política social, violencia de género, protección de menor, familia, menores. En fin, yo creo que es un amplio abanico, es una consejería muy amplia que lleva muchísimas cosas en marcha y bueno, pues yo creo que algunas veces apabulla un poco cuando uno ve las cifras grandes del presupuesto, ¿no? Pero luego tengo muy buenos colaboradores dentro de la consejería, tanto en el IMAS como en el Servicio Murciano, como en la propia consejería, que hacen posible pues, que este trabajo sea mucho más fácil día a día. Buenas noches, Catalina. Usted es médico, además estuvo en la gerencia del Hospital de Lorca. Imagino que conoce los problemas que puedan tener dentro de la sanidad. A nivel personal, ¿le imaginó alguna vez que iba a tener la responsabilidad de organizarlo todo? Y ahora que se ha hecho un poco con las riendas, ¿cómo lo ve desde dentro? Bueno, el tema no es fácil, sobre todo porque no es lo mismo ser un médico de familia en tu centro de salud, donde gestionas a un cupo médico, a un número asequible con unos problemas muy concretos de salud de personas que conoces todos los días, en tu municipio, en tu pueblo, en tu centro. Luego cuando subes a otra esfera, como es la gerencia del área 3 de Lorca, una gerencia de tamaño ya considerable, con una población en la que se atiende de 170.000 personas, pues luego cuando eso lo trasladamos a toda la región de Murcia, 1,5 millones de habitantes, y no solamente la sanidad, sino también la política social, pues entonces la complejidad es bastante más grande y tienes claro lo que quieres hacer, pero ponerlo todo en marcha muchas veces es complicado, ¿no? Dirigir la orquesta no es fácil, pero bueno, ahí estamos intentando que funcione a las maravillas. Usted dice que tenía claro lo que tenía que hacer y que está viendo todavía si es posible poner en marcha todo ese engranaje. ¿En qué punto se encuentra? Voy a ser más concreta en la pregunta. ¿Se ha encontrado con cosas que no le han gustado? ¿Le está costando más llevar a cabo ciertas iniciativas o está siendo como esperaba? Bueno, indudablemente hay cosas que ya se han puesto en práctica, cosas que parecían
que estaban siempre pendientes, que no se ponían en marcha, como ha sido el tema de la receta, o como es el tema de la receta electrónica, donde prácticamente estamos terminando ya de implantarla en el área 2 de Cartagena y solamente nos va a quedar para después, para primero de año, el área metropolitana de Murcia y el municipio de Alcantarilla. Y bueno, pues era algo que no daba a nadie un duro, como se dice vulgarmente, por esa puesta en marcha, y yo creo que hemos sido capaces, conjuntamente con el Colegio de Farmacéuticos de la región de Murcia, de imponer un sistema muy ambicioso en el que hemos sido capaces de implementar una receta electrónica que le va a servir a los ciudadanos, que le va a servir a los farmacéuticos, que vamos a conectar la oficina de farmacia con el centro de salud. Y bueno, yo creo que es un avance importante porque los pacientes van a tener que ir menos a su centro de salud para su tratamiento de crónico, y los médicos y los enfermeros van a liberar mucho más tiempo para poder dedicarle más tiempo a la prevención de enfermedades, al cuidado de los pacientes, y creo que eso es un avance muy importante. Luego, cosas que quedan por hacer. Bueno, pues en una empresa o en un servicio público como es sobre todo el Servicio Murciano de Salud, una empresa donde trabajan más de 20.000 profesionales, pues siempre hay problemas de organización, problemas que uno quiere agilizar, cuestiones que uno quiere resolver, y cuesta un poquito de trabajo, pero sobre todo por el volumen y por la complejidad con la que trabajamos. Trabajamos con profesionales de muchas categorías, trabajamos en muchos ámbitos, en distintas situaciones geográficas que muchas veces pues complican un poco toda esa puesta a punto para que haya una homogeneidad en el tratamiento de todo el personal, ¿no? Entonces, bueno, pues eso conlleva más tiempo y eso quizás es lo que un poquito más está costando llevarlo con la rapidez con la que a mí me gustaría, pero estamos trabajando en ello y creo que al final lo vamos a conseguir. Hablamos de proyectos para el próximo año. Usted dirige la cartera de Sanidad y Política Social. Si le parece, empezamos primero con Sanidad. Precisamente la dotación presupuestaria para el próximo año, quien se lleva la mayor parte de ese dinero es precisamente el Servicio Murciano de Salud. ¿En qué se va a destinar ese dinero? Bueno, pues ese dinero se va a destinar, en primer lugar, para pagarle a los profesionales lo que llamamos el capítulo 1, que es la parte fundamental de ese presupuesto. Más de 900 millones de euros se lleva el capítulo 1 de lo que es el Servicio Murciano de Salud. Luego tenemos otro capítulo, que es el capítulo 2, en el cual pues, pagamos la luz, el agua, los suministros, teléfono, internet, todo el material sanitario que utilizan tanto los hospitales como los centros de salud, toda la medicación que se da en los servicios de la farmacia hospitalaria, que se dan a los pacientes en los tratamientos que llevan con medicamentos de uso hospitalario. El tema de conciertos también va a capítulo 2. Luego tenemos el capítulo 4, que es la receta médica. Normalmente todo ese gasto lo llevan también los equipos de atención primaria, los centros de salud. Es una parte importante también del gasto. Y luego pues ya entraríamos en el capítulo 6, capítulo de inversiones, que bueno, pues yo creo que este año, a pesar de que hemos tenido problemas y dificultades económicas durante estos últimos años, los proyectos que vamos a afrontar de obras pues va a ser importante. Por una parte, una vez que hemos completado toda la red pública de hospitales, sobre todo con el Santa Lucía y el Hospital del Mar Menor, el Reina Sofía en Murcia, era la hora, yo creo que del Morales Meseguer, una necesidad solicitada por los propios profesionales del hospital. Y bueno, y ahí el Servicio Murciano este año, en un plan de 5 anualidades, vamos a ser capaces de remodelar aquellas estructuras que son indispensables para el funcionamiento de un hospital, como son los quirófanos, y al mismo tiempo vamos a planificar lo que en un futuro puede ser el futuro Morales Meseguer con el nuevo edificio de consultas externas, que va a estar en otra situación muy cerquita de la actual y que no va a interferir para nada en que una vez que se hagan todos los estudios pertinentes, si hay que hacer un nuevo edificio de hospitalización, lo que hagamos ahora sea compatible con lo que se haga en el futuro, ¿no? Entonces creo que eso es un proyecto importante, son 38 millones de euros, lo que va a conllevar esas 5 anualidades. Y luego pues en los centros de salud vamos a intervenir en aquellos que hemos priorizado como actuaciones más importantes y de forma preferente por la situación en la que se encuentra, como es la remodelación y ampliación del Centro de Salud de Alhama de Murcia, el Centro de Salud de Algezares, el Centro de Salud de Fortuna, el Centro de Salud de San Antón de Cartagena, el Centro de Salud, es que no me quiero olvidar de ninguno porque lo estoy diciendo de memoria, el Centro de Salud de Molina de Segura de
bueno, hay 2 centros de salud, ahora mismo no me acuerdo del nombre, pues también vamos a remodelarlo, es decir, vamos a hacer una serie de actuaciones priorizando aquellas que eran las más importantes, ¿no? E indudablemente hay más peticiones de reforma, de ampliación de centros de salud, pero con el dinero que había que priorizar y esas hemos sido las que hemos puesto en marcha, teniendo en cuenta que ayer se inauguró un centro de salud en Totana, que hoy se ha firmado la recepción de la obra de Lorca Sutuyena, con lo cual el próximo año también lo vamos a poner en marcha seguramente sobre finales de enero, primeros de febrero, que estamos también a punto de inaugurar el centro de salud del barrio de la Concepción en Cartagena, o sea que el servicio murciano ha seguido trabajando, ampliando servicios, edificios, estructuras sanitarias y vamos a seguir trabajando porque los ciudadanos de Murcia tengan unos edificios dignos y tengan una asistencia sanitaria de calidad y en unas instalaciones modernas y adecuadas a sus necesidades. Dentro de, perdona, Mari, dentro de esos proyectos también está la finalización del pabellón de materno-infantil de la Risaca, ¿no? Me he olvidado, es que como... El gordo, Bueno, el gordo, que parte de ella ya está puesta en marcha, todo el hospital maternal ya se encuentra... actualmente ya está disponible, ya lo están usando las mujeres para dar a luz o en la parte de ginecología. Y ahora hemos empezado también las obras del infantil, es decir, que todo va concatenado y esperemos ya, una vez que termine el infantil, ya se habrá terminado lo que es el gran proyecto del Hospital Materno-Infantil de la Risaca y yo creo que habremos conseguido pues un hito importante en la sanidad murciana del hospital, que es el buque insignia de la sanidad regional. Consejera, bueno, hemos conocido la parte del maternal, exactamente la parte infantil, ¿qué se va a hacer? Pues se va a hacer un nuevo hospital para la hospitalización de los niños. Urgencias de infantil ya está funcionando, solamente en la planta de hospitalización es lo que nos quedaría por redefinir y rediseñar. Y el Rafael Méndez de Lorca, que sufrió mucho con los terremotos, este hospital ya está bien, se ha repuesto perfectamente, ¿tiene alguna...? Bueno, el hospital de los terremotos sí está repuesto, en perfectas condiciones. Hace poco también inaugurábamos, junto con el presidente, la nueva planta de pediatría, que ha sufrido una transformación de 180 grados, una planta totalmente remodelada, nueva, no tiene nada que ver con lo que había, era todavía la única parte del hospital que quedaba del año 91 cuando se inauguró y bueno, y se me había olvidado también decir que vamos a hacer toda la ampliación, ya ha salido a concurso, está a punto de adjudicarse la obra, ya está licitada, la obra de ampliación de paritorios y de ampliación de número de quirófanos. Eso esperamos que si el plan de adjudicación sigue su curso normal, la obra pueda empezar después de la fiesta de Reyes. Vamos con la política social, que es un tema que imaginamos que quizá le guste, no sé si más o menos que sanidad. A ver si las dos cosas me gustan. Las dos cosas. De las dos cosas entiendo más de sanidad, pero también en mi época de concejal también he llevado temas de política social y bueno, pues conozco también el mundo, ese mundo, ¿no? Lógicamente, cuando uno es médico y trabaja más en la gestión sanitaria, pues cuesta un poquito de trabajo el hacerse con todo el amplio espectro de trabajo que tiene la política social y sobre todo el Instituto Murciano de Acción Social. Pero yo creo que también le estoy dedicando mucho tiempo precisamente a conocerlo más profundamente, a conocer a las asociaciones, a conocer a las ONG, a conocer la propia estructura del IMAS, visitando centros, visitando el que nos visiten a la consejería, pues toda la gente que trabaja en el mundo de la discapacidad, las personas mayores. Y bueno, pues yo creo que también es una satisfacción comprobar cómo el Gobierno regional estamos atendiendo de una forma con bastante calidad a las personas que necesitan de la ayuda de todos. A fin de cuentas, eso se paga con impuestos de los murcianos, con impuestos de los ciudadanos españoles. Y bueno, y algunas veces solamente nos quedamos con la parte negativa o con lo que puede ser quizás un poquito donde puede estar la falta, pero puedo deciros que quizás todo el espectro que se cubre es mucho más de lo que somos capaces de ver. Hay que estar más metidos dentro de ese mundo para comprobar hasta dónde se llega pues con las personas mayores, con las personas que tienen una discapacidad visual, una discapacidad auditiva, física, mental. Y bueno, y esa cobertura pues la da la comunidad autónoma a través de plazas de residencia, a través de centros de día. Yo creo que cada municipio tiene un centro de día, una residencia, una ONG que trabaja con personas que necesitan que se les atienda fuera del entorno familiar.
Yo creo que eso es un trabajo importante que a veces, quizá a lo mejor, no transmitimos desde la consejería todo lo que estamos haciendo, pero que cuando visito un centro y veo cómo se trabaja con las personas, cómo se atiende a las personas, pues yo la verdad es que cuando llego a casa duermo bien, pensando que están muy bien atendidas. Dentro de los presupuestos, ¿cuál es la partida consignada a política social? ¿De cuánto Pues estaríamos aproximadamente hablando? unos 260 millones de euros. 260 millones de euros, ¿que se van a destinar a qué proyectos? O si nos lo puede desgranar así de forma resumida. A grandes rasgos, bueno, pues hay una partida importante que va destinada unos 50 millones aproximadamente, porque tampoco me sé las cifras con exactitud, pues aproximadamente unos 50 millones de euros van para pagar ayudas en el entorno familiar. Es decir, lo que la gente, lo que muchas veces se nos echa en cara de que no es suficiente, es decir, las personas que se quedan en casa al cuidado de un familiar, ¿no? Nosotros pensamos que las políticas sociales, la persona debe de estar en el domicilio, pero que cuando necesita un cuidado especial, creemos que el mejor recurso es el centro de día. Si no puede ser el centro de día, porque luego no hay nadie que los pueda atender en casa, pues tenemos la residencia, pero que donde mejor va a estar es donde tenga una atención especializada y cualificada por profesionales, ¿no? Luego tenemos otra partida importante de unos 70 millones de euros que va para personas mayores. Tenemos centros de personas mayores donde, bueno, pues hay una serie de actividades que realizan durante el día de todo tipo, desde fisioterapia, gerontogimnasia, hacen sus viajes, hacen sus reuniones, hacen sus bailes y también pues, es una forma también de ocupar el tiempo libre de las personas mayores que, bueno, pues que se acercan a esos centros de mayores a ocupar el espacio que les corresponde, y yo creo que muchas veces tampoco nos damos cuenta de esa realidad que tenemos ahí. Luego los centros de la discapacidad, centros de día, atención temprana. Atendemos niños desde los 0 a 6 años a través de organizaciones no gubernamentales, a través de FEAS, del CERMI, muchísimas asociaciones que hay detrás que también crean puestos de trabajo, que muchas veces no hablamos de eso, es decir, en los puestos de trabajo que da política social también, precisamente por la atención a las personas que necesitan de nuestra ayuda. Pues todo eso también es importante. Luego tenemos la discapacidad, las residencias, también tenemos repartidas por toda la región, tenemos residencias propias, tenemos residencias concertadas con empresas que prestan ese servicio, pero siguen siendo públicos. Y bueno, y este año próximo nosotros tenemos como objetivo poner en marcha la residencia Fuente de Cubas de Cartagena, que ha estado cerrada bastantes años, que la hemos remodelado completamente y son 140 plazas nuevas de residencia para discapacidad y un centro de día para 40 personas. Yo creo que es una inversión importante, más de 6 millones de euros, y esas plazas van a estar disponibles posiblemente para el mes de abril. Y luego, pues siempre, como digo yo, desde el IMAS, la gente que trabaja, tanto los funcionarios como el personal directivo, como digo yo, parecen hormiguitas que siempre van sacando de donde parece que no hay, para poner más sobre la mesa y para luego sacar más plazas de día, sacar más plazas residenciales, en fin, y atender a todo aquello que nos demanda, sobre todo pues los familiares y las personas con discapacidad, las personas mayores, las personas... Y la exclusión social, consejera, también, sabes que en esta época de crisis pues hay muchos murcianos que están pasándolo mal. Se habla también de la renta básica esta de inserción y de las ayudas que puedan recibir de la comunidad autónoma. ¿Qué atención van a tener? Bueno, todos esos temas de exclusión social lo lleva la Dirección General de Política Social y bueno, pues nosotros este año a lo que es el tema de renta básica hemos aumentado en 2 millones de euros la partida presupuestaria con respecto a los presupuestos del año 2014. Y nosotros pensamos que no solamente hay que poner dinero, sino que las políticas activas de empleo también ayudan a que haya menos gente que necesite una renta básica. Estamos trabajando también con menores tutelados, también formándolos en el mundo laboral para que cuando salgan a la vida social puedan tener un trabajo, puedan tener una independencia.
Y todo ese dinero no es una partida que esté cerrada, sino que, lo que vuelvo a repetir, cualquier partida que de otro presupuesto, de otra consejería o de la propia Consejería de Sanidad y Política Social, pues no se ejecute, pues luego al final siempre viene, nosotros seguimos recogiendo y seguimos absorbiendo el presupuesto de la comunidad autónoma, porque, como bien dice el presidente, tenemos que atender a las personas independientemente del déficit. Hablando de presupuestos, nos damos ahora en la oposición, en las críticas que ha recibido en este caso el presupuesto destinado a su consejería. Ellos lo que denuncian es que hay truco, que en esos presupuestos que crecen este año con respecto al año anterior se han incluido esas pagas extras a los funcionarios que se dejó de abonar en 2012, que se incluyen en esos presupuestos y que por eso crecen. Bueno, el presupuesto crece porque crecen las partidas. Lo que estábamos hablando de la pobreza, si hay 2 millones de euros más, es 2 millones de euros más para las familias, no para pagar el capítulo 1 de la gente que trabaja. Evidentemente, los trabajadores cobran las pagas que le corresponden y la plantilla efectivamente es la única que no aumenta en el número de efectivos, pero sí que aumenta en lo que tiene en sus remuneraciones. También el año pasado, en un principio, iba una paga extra que luego que se suprimió. Por lo tanto, el presupuesto aumenta, y no aumenta porque se paguen las pagas extras que le corresponden a los trabajadores en el mes de junio y en el mes de diciembre, sino que aumenta pues porque mantenemos los mismos servicios, y lo que sube no solamente por las pagas extras, sino todo lo que sube por el IPC, todo lo que sube por el IVA, todo eso nosotros tenemos que pagarlo, nosotros no estamos exentos de hacer esos pagos. Por lo tanto, ¿Me vais a permitir que vuelva un momentito al asunto de la renta básica? Este año, con los presupuestos de este año, hubo polémica en los primeros meses del año porque se había agotado esa partida destinada a ayudar a familias. No sé si con estos 2 millones de euros más que tiene previsto la Consejería para el año que viene, ¿se tiene contemplado ya que para evitar que pueda ocurrir ese problema? O es que hay asociaciones, por ejemplo, que sí que han denunciado que sería necesario más dinero, ¿no?, para poder acabar, al margen de todos estos programas que usted está comentando, que sirven también, pues, que están encaminados a poder ayudar a todas estas personas, aunque no sea dar un dinero concreto mensualmente. ¿Se tiene contemplado que se va a poder llegar a todas estas personas que están reclamando esa renta? Vuelvo a repetir, aparte del dinero que hemos puesto en el presupuesto inicial, siempre la partida se amplía como se ha ampliado este año. A lo mejor no podemos llegar al 100% de las personas que lo necesitan, pero es que no debemos de olvidar que también hay otra serie de ayudas que también se reciben y que muchas veces no sumamos. Los ayuntamientos, a través de servicios sociales, que de atención primaria, los servicios básicos de servicios sociales, también están ayudando a las familias al pago de la luz, al pago del alquiler, a la compra de alimentos. Todo eso también suma, eso también es una colaboración que nosotros hacemos conjuntamente con los ayuntamientos, con la administración local, e intentamos paliar todo aquello a lo cual no se puede llegar. A mí me gustaría tener más presupuesto en todas las partidas, tanto de sanidad como de política social, y tener una sociedad 10, pero con el presupuesto que tenemos y sabemos del déficit que tenemos, pero vuelvo a repetir, ponemos más dinero del que somos capaces de tener de que los ciudadanos paguen a través de los impuestos, que es como se financia un sistema público. Y bueno, pues no tenemos ninguna cortapisa en seguir aumentando el déficit para seguir prestando servicios que son básicos, indispensables, y lo hacemos con criterios de calidad. Cuando llegue el momento, pues ya veremos lo que hacemos. Esperemos que la situación mejore y que sean menos las familias que necesitan de esta renta básica, con la creación de puestos de trabajo, con la creación de la inserción, no solamente de las personas, sino también de los inmigrantes, trabajando con el Foro de la Inmigración, estamos trabajando con el Banco de Alimentos, en fin, estamos haciendo una serie de trabajos complementarios, transversales, que al final lo que implican es aumentar el nivel de vida de la gente que tiene necesidades, de todas en general. Y siempre nos va a faltar algo, seguro. De todas formas, se lo decíamos al comienzo, que aparte de hablar de presupuestos y de más cosas, también queríamos hablar de temas que en el caso de sanidad están generando gran alarma o vienen
generando gran alarma desde hace unos meses, y es el caso del ébola. En la región de Murcia ha habido 3 posibles casos que al final no dieron positivo. Aunque los expertos dicen que el hecho de que el ébola pueda convertirse en una gran pandemia mundial es muy escaso, sí que es verdad que hablar del tema parece que está causando alarma entre la ciudadanía. Quizá estamos exagerando demasiado el tema, no es el caso, ¿realmente estamos preparados, no lo estamos? Bueno, yo creo que al principio todos nos hemos alarmado pues con lo que hemos visto que sucedió en octubre, ¿no? Con la infección de ébola por parte de una trabajadora que estaba trabajando en el Carlos III. Pero indudablemente creo que España ha demostrado que es un país preparado para afrontar cualquier tipo de epidemia o una infección como esta, para la cual ningún país occidental estaba preparado, porque era algo que nunca habíamos vivido en el mundo occidental. Creo que esto nos ha servido para prepararnos, para que los profesionales estén adquiriendo práctica, uso, en quitarse, en ponerse el traje, en hacer los traslados, en detectar dónde hay un posible caso. Y yo creo que esto que estamos viendo estos últimos días, sobre todo los 2 últimos casos donde se ha activado el protocolo del ébola, pues yo creo que la ciudadanía ha podido observar que el servicio murciano está preparado para afrontar un hecho así, de 2 pacientes precisamente, que a lo mejor mucha gente no lo ha entendido, sobre todo el último, por qué se activó el protocolo, cuando el paciente había estado en Mali, también el anterior. Pues justo para que la gente pueda estar tranquila, el día anterior a que se detectara el último caso o que se activara el protocolo de ébola, pues la Organización Mundial de la Salud había dado a Mali como país que ya también tenía ébola y que no sabía precisamente esta Organización Mundial qué alcance tenía esa epidemia en este país. Por lo tanto, ante la sospecha de una persona que había estado en el país en el periodo menor de 21 días, que es el periodo de incubación, que tenía unos síntomas que eran muy similares. Cuando uno tiene malaria, los síntomas son muy similares a los cuando se tiene ébola, nada más que la diferencia es que no hay un cuadro hemorrágico. Pues claro, nosotros, consultados con el Ministerio, nos dicen que tenemos que activar el protocolo porque más vale pasarnos que no quedarnos cortos. En el sentido de que, bueno, pues el paciente tenía una malaria, pues se trató de esa malaria y no pasa absolutamente nada. Si hubiese tenido ébola, pues tampoco hubiese pasado nada, porque se habían tomado todas las precauciones, porque se había aislado al paciente correctamente, porque habíamos actuado con todos los protocolos y bueno, pues hubiésemos iniciado pues el tratamiento con la que se dispone ahora mismo de forma empírica pues para tratar a los pacientes. Con lo cual la gente tiene que estar tranquila y no tampoco obsesionarse mucho con este tema. Yo lo que sí le recomendaría a la gente es que se tienen que preocupar más por la gripe que por el ébola. Con lo cual, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues ahora mismo estamos en plena vacunación de gripe y creo que es el momento oportuno para acercarse a su centro de salud y solicitar que le pongan la vacuna de la gripe. Con lo cual, pues también bajaremos la mortalidad porque se muere mucha más gente por gripe en España que por ébola. Vamos a recordar, si le parece bien, pues esos datos, ¿no? Y ahora que lo comenta de la campaña de la gripe, los datos de mortalidad precisamente del año anterior, que se dieron hace unos días, los dio usted también en rueda de prensa, para compararlos con el ébola, también para hacernos una idea, ¿no? Para poder sopesar y ver la importancia también, ¿no?, de esa campaña de vacunación. Claro, es que precisamente la vacunación lo que previene es estados de agravamiento de enfermedades crónicas de pacientes que, por ejemplo, son mayores, tienen diabetes o son hipertensos o tienen un proceso oncológico y entonces cogen la gripe, se nos complica, tienen que estar en UCI, algunos fallecen y digo que el número de fallecidos por gripe pues es muy superior al del ébola. Aquí en España solamente han fallecido 2 pacientes por ébola que ya venían con ella desde África y sin embargo sí tenemos fallecimientos por gripe a lo largo del año en España que ocasionan muchas muertes por gripe, muchas hospitalizaciones y muchas complicaciones de patologías crónicas y eso se previene simplemente con acudir al centro de salud y ponerse la vacuna de la gripe, que es muy sencillo. Y eso sí que deberíamos de hacerlo y prevendríamos, bueno, pues evitar luego el tener otra serie de patologías, ¿no? Y bueno, también decir que cuando veamos a una persona por la calle, estamos también observando un poco de alarma, pues sobre todo con la gente que viene de países africanos y que lleva ya viviendo mucho tiempo con nosotros.
Es gente que lleva 4 o 5 años y que por el hecho de tener un color diferente a nosotros no quieren decir que tengan ébola. Si viven con nosotros 6 años, pues pueden tener la misma posibilidad de tener ébola que nosotros, porque lógicamente hace ya tiempo que no viven en su país, ¿no? Entonces tenemos que verlos con normalidad y tenemos que atenderlos pues cuando se ponen enfermos exactamente igual que una persona que seamos de aquí, de la región de Murcia, que seamos más blanquitos de piel y, en fin, y no asustarnos por el hecho de tratar con gente, sobre todo también por la parte de la política social y sanitaria, por ambas partes. No ver a la persona como un posible contagio, porque no hay ninguna evidencia científica de eso, ni nada de nada. Son personas que viven con nosotros, que están con nosotros y que por lo tanto son personas normales a los cuales podemos tocar, podemos abrazar, podemos saludar, darles los buenos días, atenderlos y no pasa nada. Podemos incluso, consejera, seguro que coincide conmigo, que podemos incluso ayudar, que lo que hay que hacer es atajar la epidemia de ébola en África y ponernos un poco en su piel en lugar de rechazar a la gente que hay aquí, porque está claro, cuando ha llegado a Occidente nos hemos escandalizado, pero los africanos llevan sufriendo el ébola bastante tiempo. Pues desde el año 75 en que en que el virus hizo su aparición en el continente africano, ¿no? Y sí es cierto que si queremos erradicar el ébola lo tenemos que erradicar en África y tenemos que mostrar toda la ayuda solidaria desde los organismos públicos, pues para que allí tengan los medios para poder combatir el ébola y que no se siga expandiendo. Y es la única forma de nosotros pues colaborar aquí en los países occidentales. España pues ahora mismo pues está colaborando a través de otros países que están mandando gente allí a trabajar a pie de obra, a profesionales sanitarios, incluso militares, pues para ayudar a montar hospitales de campaña, toda esa serie de cosas, y que luego un avión si pasa por aquí, pues eso también es colaborar en erradicar también el ébola y no pasa absolutamente nada. Hay que desmitificar un poquito el contagio, porque el contagio es un contagio muy de persona a persona, muy próximo, y cuando la persona tiene síntomas, o sea que uno porque vaya por la calle no se contagia. A la distancia que estamos, no os contagiaríais si yo tuviera ébola. Bueno, pues pasamos, si le parece, a otro tema que tiene que ver con su departamento, como son las famosas listas de espera. 120 días de media hay que esperar para una intervención quirúrgica en nuestra región. Estamos hablando de 4 meses. El dato, no sé si coincida conmigo, el que de momento no es bueno, ¿no? Bueno, no es bueno, efectivamente, pero también hay que decir que para una intervención quirúrgica esperar 4 meses, ¿qué tipo de intervención quirúrgica? ¿Estamos hablando de un proceso grave o estamos hablando de un proceso leve o no complejo? Es que son dos cosas distintas. ¿Qué es lo que está haciendo ahora mismo el Servicio Murciano de Salud a través de los diferentes hospitales? Pues está priorizando las cosas que no tienen espera. Y eso no tiene lista de espera. No puede tener lista de espera y no la tiene. Que efectivamente puede haber una demora un poquito más en procesos más banales. Sí, estoy de acuerdo que la hay y en ello estamos trabajando desde el Servicio Murciano para intentar poner una solución definitiva que no consista en que a final de año pues hacemos actividad extraordinaria en horario de tarde y solucionamos el problema y hasta el año siguiente que vuelve a aparecer otra vez el mismo problema. Eso creo que es parchear y lo que estamos trabajando es darle una solución integral para solucionarlo. Incluso queremos hacerlo transparente y que cada hospital ponga su lista de espera de sus procesos quirúrgicos dentro de lo que es también la ley de transparencia que está trabajando el Gobierno regional. Hasta el momento los datos que tenemos disponibles son los de finales del año 2013. Usted, si no me equivoco, dijo que la Consejería iba a iniciar también un proceso para intentar cotejar todos esos datos y dar algo un poco más fiable. Creo que usted dijo que no eran datos reales, esos que vemos publicados en la página web. Pues no son reales porque son datos de la media regional de las 9 áreas de salud que componen el mapa sanitario de la región de Murcia. Pero si vemos cada área y analizamos la lista de cada área, veremos que es totalmente diferente. Y no espera lo mismo un ciudadano de Lorca para operarse de un juanete, por ejemplo, que un ciudadano de Yecla. Y no espera lo mismo un ciudadano de Cartagena para operarse de una catarata que un ciudadano que viva en el área de salud correspondiente al Reina Sofía. ¿Y por qué no espera lo mismo? Pues primero porque los profesionales no son los mismos en cuanto a ratio de población.
Por lo tanto, ya tiene que haber una diferencia significativa. No puede haber la misma lista de espera si el número de pacientes que yo atiendo es mayor que el que atiende otro compañero en otra zona. Tengo que tener yo más lista de espera que el otro. Entonces, eso también es lo que tratamos un poco ahora mismo con reestructurando la plantilla de recursos humanos de cada área, adaptarla a esa cartera de servicios que tiene, a esos procesos quirúrgicos, pero también atendiendo al número de profesionales que hay en cada área con respecto a la población que atiende. A eso me refería cuando decía que las soluciones tienen que ser integrales, tienes que analizar dónde está el problema, y el problema muchas veces pues puede ser en una mala redistribución de los recursos humanos, puede incluso ser motivo de que falten infraestructuras, y en eso también estamos, y es lo que estamos analizando todo en conjunto para poder dar una solución definitiva. Consejera, le preguntaba si usted tuviera una varita, ¿qué es lo que le hace falta? Si pudiera decir, hacen falta manos, hacen falta medios técnicos, hace falta dinero a la sanidad murciana, si tuviera a su alcance todo lo que quiera, ¿qué es lo que...? Hombre, dinero siempre viene bien. Sí, eso está claro. Eso siempre nos viene bien a todos, en todos ¿no? los ámbitos. Pero yo creo que el problema no está tanto en el dinero como en la reorganización de los recursos y en que seamos eficientes. Yo creo que esta crisis económica nos tiene que servir de algo, y nos tiene que servir para... Algo tenemos que aprender de ella, y es que podemos hacer más cosas con menos dinero y con mejor calidad. Y en eso creo... Esa varita sí me gustaría tenerla. Si tuviera esa varita de decir, bueno, pues con lo que tengo, y con lo que tengo, haciéndolo bien y repartiendo bien los recursos, a lo mejor incluso podría hacer más cosas. Eso creo que es lo importante de la gestión sanitaria. No es que si hay dinero, mucho mejor, ¿no? Porque bueno, pues podría hacer más centros podría tener mejores centros de salud, aquellos que todavía son pocos, pero todavía falta remodelar, poner las instalaciones bien, pero en cuanto a la asistencia sanitaria, pues yo creo que muchas veces reorganizando un poquito todos esos recursos e intentando que la orquesta funcione bien, sería suficiente. Yo me diría esa varita mágica, más que dinero. En eso trabaja la consejería. ¿Tiene más o menos usted, a nivel personal, qué plazo se ha dado para poder conseguir ese gran objetivo que es intentar equilibrar todo y que al final tanto la administración como los ciudadanos tengan un mejor servicio? Bueno, plazo. El plazo pues depende de cómo lo veamos, ¿no? Si es como que termina la legislatura, ¿no? Y bueno, pues hoy estoy de consejera, pero mañana el presidente puede decidir que no trabajo bien o que puede haber otra persona que lo haga mejor que yo, ¿no? Entonces, por lo tanto, el plazo nunca es un tiempo que tiene fin, sino que uno se propone hacer las cosas sin plazo, pero sin pausa tampoco. Es decir, yo tengo que hacer algo, la organización de los recursos humanos me parece una asignatura pendiente dentro de la sanidad regional, y en eso estamos trabajando. Y cuanto antes lo consigamos, mejor que mejor. Cuanto antes, mejor. Pero hacer las cosas un paso tras otro, con seguridad, también dándole seguridad a los profesionales, por supuesto. Y bueno, pues el plazo, no existe plazo. Creo que las cosas hay que hacerlas cuando toca, sin prisa pero sin pausa. Si le parece, vamos a hablar ahora de la Oficina de Mediación Sanitaria, porque si no me equivoco, Murcia es, si no la primera, de las primeras comunidades que la han puesto en marcha. Creo que hemos sido los primeros, lo ha puesto el Servicio Murciano de Salud, y bueno, pues es una oficina innovadora, precisamente creo que también nos han dado un premio aquí en la región de Murcia. Esta mañana me ha llamado el consejero de Hacienda para decírmelo. Es una oficina que consiste en que antes de que los temas se judicialicen porque un usuario no esté de acuerdo con la asistencia sanitaria que se le ha prestado, pues esta oficina lo que trata es de mediar y de poner a las partes de acuerdo. Esto no se había hecho nunca y bueno, pues nos está dando bastante buenos resultados. O sea, estaríamos hablando de la mediación que se utiliza en otros ámbitos pues sí, pues como judiciales. Una oficina de consumo, con respecto a un recibo de telefonía móvil, o que no está uno de acuerdo, algo así parecido, para que los televidentes no se entiendan. Es una oficina que media entre un conflicto entre un usuario que piensa que a lo mejor el servicio sanitario que se le ha prestado no era el adecuado, o que piensa
que su salud se ha visto perjudicada por algo y que antes de judicializar ese proceso y llevarlo a los tribunales, pues se media entre ambas partes, entre el servicio murciano y entre el usuario, paciente o representante del paciente, y se intenta llegar a un acuerdo. Y eso, bueno, se está dando bastantes buenos resultados. Y estamos evitando que se eleven a juicio o que se lleve a juicio pues muchas causas que antes pues se llevaban más. Hemos visto que ha disminuido el número de procesos judiciales. Creo que vamos ya agotando el tiempo. A mí me gustaría hablar sobre este tema que también que ha impactado un poco a la opinión pública, el tema de los falsos médicos que han entrado en el Servicio Murciano de Salud y que todos nos preguntamos que cómo ha podido ocurrir. En la última, esta presunta falsa médico, pero tampoco hay abierto una investigación, no se sabe, ¿no? Presunta... Hay abierto una investigación que, por cierto, por parte del Servicio Murciano, que fue el que precisamente puso de manifiesto o descubrió la posible falsedad de la titulación y de la colegiación. Y vuelvo a repetir, de la titulación y de la colegiación. Y nosotros fuimos los que pusimos en marcha todo el mecanismo e incluso tuvimos que ponernos en contacto con el Ministerio de Sanidad, puesto que esta persona bueno, pues se presentó a un examen MIR donde se le exige el título de médico. ¿Y lo aprobó? Sí, lo aprobó. Y estaba publicado en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, su nombramiento y su destino en el hospital donde iba a hacer su formación, o en el área de salud donde iba a hacer su formación como médico de familia. O sea que bueno, pues... En este caso es responsabilidad del Ministerio de Sanidad. Bueno, yo no quiero buscar responsabilidades de nadie. Aquí lo que se trata es de... Primero, que no se puede pensar la gente que aquí cualquiera puede ser médico o cualquiera presenta un título. Somos muchos profesionales médicos los que trabajamos en esta comunidad autónoma. Y bueno, que ha dado la casualidad que ha salido un caso de un señor que no lo era y que actuaba como tal, también con falsificación de títulos. Yo, como digo, cuando alguien te da un billete de 50 euros falso, es culpa del que te da el billete o del que lo hace. Existen controles. Nosotros solicitamos en todas las gerencias de área, cuando se hace un contrato de trabajo a un profesional, sea médico, sea enfermero, sea auxiliar de clínica, sea técnico de rayos, técnico de laboratorio, se le exige la titulación. Y lógicamente tú llevas un título o el resguardo de haber pagado las tasas correspondientes, porque los títulos universitarios, cuando tú terminas la carrera, no te lo dan inmediatamente, sino que tarda un año, año y medio en que te den el título oficial. Bueno, pues eso se exige y está en los expedientes personales de cada uno de los trabajadores. ¿Que a veces puede haber fallo? Pues sí, pero que eso sea algo generalizado, tampoco, eso tampoco, ¿eh? Y vuelvo a repetir, en el segundo caso nos dimos cuenta en el Servicio Murciano y hemos hecho todas las actuaciones que correspondían, sin entrar en más detalles, puesto que creo que también la persona pues también merece, desde mi punto de vista, un respeto. Sí, claro. Y hasta que todas las cosas no se aclaren convenientemente, pues creo que tampoco deberíamos de incidir mucho más en el tema, ¿no? Pero vamos, que no me importa hablar del tema, tema de los falsos médicos, pero que en realidad... Claro, se han dado pocos casos, pero la verdad bueno, es pues yo recuerdo, son llamativos. Yo recuerdo que hubo una vez un caso, yo había terminado la carrera y precisamente en mi municipio, en Águila, hubo una persona trabajando 9 meses de médico, colegiado en el colegio de médicos, y que no era médico. Y luego estuvo trabajando en el Ayuntamiento de Murcia durante 2 años y fue precisamente una profesora de la Universidad de Murcia, que entonces era concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de aquí de la capital, quien se fue precisamente a la Secretaría de la Facultad, buscó el expediente académico y vio que a ese señor le faltaban 2 asignaturas para ser médico. Había falsificado el título y se había colegiado. O sea que si buscamos responsabilidades... el otro día comentaba yo con un amigo mío y me decía, bueno, pues no te puedes imaginar cuánta gente va por la vida diciendo que es licenciado en algo, que ejerce y no lo es, ¿no? Claro. Entonces, que precisamente los médicos estamos bastante bien controlados, la enfermería también y todo el personal que tiene, estamos hablando de 20.000 trabajadores y de médicos más de 6.000, y estamos hablando de 2 casos puntuales que han ocurrido en un espacio corto de tiempo, que puede parecer que esto parece que aquí nadie es médico, y yo creo que tampoco ese es el caso. De hecho, nosotros
pues venimos trabajando continuamente viendo los expedientes de cada uno de los profesionales, y no solamente lo hace la consejería, también lo hace Hacienda en sus inspecciones y en la intervención de Hacienda, que también comprueba que efectivamente los profesionales que trabajamos dentro del servicio murciano tenemos nuestra titulación. Consejera, estamos llegando ya casi al final de nuestra entrevista, de nuestra charla de esta noche, pero a mí sí me gustaría preguntarle por las oposiciones a sanidad. ¿Va a haber en 2015? ¿No va a haber? Como hace poco su compañero consejero de Educación decía que en el caso de su consejería sí van a haber. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, nosotros lo que hemos dicho en la Mesa de Función Pública, lo que he anunciado también en el debate de presupuestos y lo que se ha dicho en la Mesa Sectorial de Sanidad es que las plazas que nosotros teníamos este año, que eran aproximadamente unas 50, la tasa de reposición por las jubilaciones, el año que viene los presupuestos generales del Estado nos permiten reponer el 50% de las jubilaciones, pues vamos a tener un número más de 200 plazas que esa mesa sectorial tendrá que decidir qué número de efectivos de cada categoría profesional pues serán las que tengan que sacar a oposición. Y bueno, pues quizá a lo mejor la expectativa para la gente que está esperando un trabajo no sea suficiente, pero bueno, pues yo creo que es una buena noticia que después de tantos años de no sacar una oposición, pues el servicio murciano convoque oposiciones en sus diferentes categorías profesionales. Un último punto, y creo que ya terminamos, tiene que ver con su actividad en las redes sociales. Es algo que nos parece muy curioso. ¿Su cuenta de Twitter la gestiona usted misma? La gestionamos varios, sí. La llevan varias personas. Sí, yo también. Vale, es algo que nos parece muy curioso, ¿no? Que un consejero, bueno, son varios, de hecho, Pedro Antonio Sánchez, Juan Carlos Ruiz, si no me equivoco, y usted. No sé si habrá alguno más que se me esté olvidando, son los que ahora mismo tienen... Yo creo que no, que son... Creo que somos los más activos. Sí. Bueno, esto de la técnica, de la informática, yo creo que es cuestión de cuando te metes en las redes sociales, al final el gusanillo te pica por saber qué es lo que dicen, por poner tú lo que tú también puedes a través de esas redes sociales comunicar a la gente, ¿no? Pero comunicar en positivo, en cosas positivas de salud, en anunciar lo que se está haciendo desde la consejería, en dar consejos, en también recibir sugerencias por parte de los tuiteros. Y bueno, yo creo que al final, pues cuando empiezas a recibir el tal, pues al final cuando tienes un rato y sabes qué es lo que me han dicho, a ver qué es lo que ha pasado, qué se dice por ahí, tal. Y yo creo que es importante, es una forma también de comunicarse. Y bueno, pues estamos en el futuro y en el mundo de la tecnología. Tenemos que utilizar todos los medios que estén a nuestra disposición para comunicarlos con los demás. Pues tenemos que decirle que le agradecemos que esté tan activa en redes sociales, que es una forma también de acercarse a los ciudadanos y de estar disponible tanto para ellos como para los medios de comunicación cuando requerimos esa información por su parte. Consejera, muchísimas gracias. Por haber estado esta noche con nosotras y esperemos que haya estado a gusto. Muy bien, sí lo he estado, sí. Pues muchísimas gracias. Chicas, a vosotras también, como siempre, os emplazo, como a ustedes, hasta el próximo martes. Nos vemos aquí en Trivium. Hasta entonces, que tengan una feliz semana.